Queremos resolver la ecuación tangente θ es igual a 1 negativo, y la ecuación tangente θ es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido por 3 en el intervalo de 0 a 2π, sin el uso de una calculadora. Entonces usaremos triángulos de referencia y el círculo unitario. Mirando nuestra primera ecuación, la tangente θ es igual a la negativa. Primero determinemos qué cuadrantes la tangente θ sería negativa. Recuerde, la tangente θ es igual a y dividida por x, entonces cuando x e y tienen signos opuestos, este cociente sería negativo y por lo tanto, la tangente sería negativa, lo que significa que la tangente θ sería negativa en el segundo cuadrante, donde la coordenada x es negativa y la coordenada y es positiva, y la tangente θ también sería negativa en el cuarto cuadrante, donde la coordenada x es positiva y la coordenada y es negativa. Ahora mirando nuestra ecuación, la tangente θ es igual a la negativa. Ignoremos el signo negativo por un momento y piense en un ángulo en el que la tangente θ sea igual al positivo. Recuerde, en un triángulo rectángulo, la tangente θ es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente y por lo tanto, debemos reconocer esa tangente de 45 grados, o pi sobre 4 radianes, es igual a 1 dividido por 1, o positivo. De nuevo, la tangente pi sobre 4 radianes es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente cuando se divide por 1, lo que equivale a 1 positivo. Lo que significa que si nuestro ángulo tuviera un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo y cuarto cuadrantes, el valor de la función tangente no sería positivo, sería negativo. De nuevo, cualquier ángulo que termine a lo largo de este rayo aquí y forma un ángulo de referencia de 45 grados con el eje X tendría un valor de función tangente de 1 negativo, así como un ángulo que termina aquí en el cuarto cuadrante, que tiene un ángulo de referencia de 45 grados. Sé que estoy usando grados aquí, pero una vez que encontremos los ángulos en grados, los convertiremos a radianes. Si bosquejáramos nuestros triángulos de referencia, se verían así. Y así. Y de nuevo, debido a que tenemos 45, 45, 90 triángulos de referencia, normalmente etiquetamos las patas 1 y la raíz cuadrada de hipotenusa 2, pero porque estamos en el segundo cuadrante, donde x es negativo, este sería negativo. En el cuarto cuadrante, la coordenada y es negativa, por lo que sería negativa. Entonces los ángulos que estamos buscando en el intervalo de 0 a 2π sería este ángulo en el segundo cuadrante. Y este ángulo en el cuarto cuadrante. Tan θ es igual a 1 o negativo. Durante este intervalo cuando θ es igual a 90 más 45, o 135 grados. Y cuando θ es igual, esto sería 270 más 45. 315 grados. Ahora sigamos adelante y conviértalos a radianes multiplicando por pi sobre 180. Y hay 445 en 180. 345 en 135. Entonces un ángulo sería 3π sobre 4 radianes. Y de nuevo, hay 445 en 180, y hay 745 en 315. Entonces, nuestra segunda solución en el intervalo dado sería 7π sobre 4 radianes. Estas son nuestras dos soluciones que encontramos utilizando nuestros triángulos de referencia. Muestremos también cómo podemos encontrarlos en el círculo unitario. Debido a que estamos buscando un valor de función tangente de 1 negativo, estaríamos buscando los puntos en el círculo unitario donde las coordenadas x e y son opuestas. Tenga en cuenta que ocurriría aquí. Y dividido por x sería negativo 1 a 3π sobre 4 radianes, e y dividido por x también sería negativo 1 a 7π sobre 4 radianes. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Tenemos la tangente θ igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 3. Comencemos por determinar dónde la tangente θ sería positiva. Bueno, todas las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante, donde x e y son positivas, pero y dividido por x también sería positivo en el tercer cuadrante,
donde ambas coordenadas son negativas. Ahora, queremos encontrar un ángulo que tenga un valor de función tangente de raíz cuadrada 3 dividido por 3 sin usar la calculadora. Para reconocer ese ángulo, probablemente vamos a querer cambiar la forma de la raíz cuadrada 3 dividida por 3. Racionalicemos este numerador. Entonces, si tenemos la raíz cuadrada 3 dividida por 3, y racionalizar el numerador multiplicando por la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada 3, esto nos daría 3 dividido por 3 raíz cuadrada de 3, que se simplifica a 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Ahora queremos encontrar un ángulo que tenga un valor de función tangente de 1 dividido por la raíz cuadrada 3, que debería recordarnos un triángulo de referencia 30, 60, 90, que vemos aquí. Note que tangente de 30 grados, o pi sobre 6 radianes, nuevamente es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, sería 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Lo que significa que si dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer y tercer cuadrantes, podemos encontrar nuestras dos soluciones en el intervalo dado. Entonces esbozaremos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer cuadrante aquí, que por supuesto es pi sobre 6 radianes, así como aquí en el tercer cuadrante. Avancemos y esbocernos también los triángulos de referencia. Así que etiquetamos estas patas cortas como 1, la hipotenusa 2 y las patas más largas como raíz cuadrada 3. Todo es positivo en el primer cuadrante, pero en el tercer cuadrante, dado que x y y son negativos, esto sería una raíz cuadrada negativa 3 y una negativa. Entonces, los ángulos que estamos buscando durante este intervalo de 0 a 2pi. Nuevamente estaría aquí, 30 grados. Y aquí, que sería 180 más 30, o 210 grados. Tan teta es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 3, o si queremos, 1 dividida por la raíz cuadrada 3. Tendríamos teta igual a 30 grados, que ya sabemos que es pi sobre 6 radianes. Teta también puede tener 210 grados. Que si convertimos a radianes, hay 630 en 180. Y 730 en 210. Tenemos 7 pi sobre 6 radianes. Estas son las dos soluciones en el intervalo dado. Veamos si podemos encontrarlos en el círculo unitario. Determinaríamos los puntos donde y dividido por x es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Notamos aquí, en pi sobre 6 radianes, y dividido por x sería 1 2 dividido por la raíz cuadrada 3 dividido por 2, y si multiplicamos esto por 2 sobre 2, obtendríamos 1 sobre la raíz cuadrada 3. Y también a 210 grados, o 7 pi sobre 6 radianes, y dividido por x también sería 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.